Antilavado de dinero conversamos con Maricel Meléndez desde Puerto Rico. Ella es especialista en temas de casinos, industria que si bien Saludos, Irene, un placer estar con ustedes. Un placer tenerla con nosotros. Explíquenos un poco cómo han funcionado los casinos durante la pandemia por el coronavirus. ¿Han tenido el mismo funcionamiento? Sabemos que hay países en los que la cuarentena ha obligado a que estos centros cierren, pero ¿cómo ha sido el funcionamiento de este tipo de empresas durante esta época? Bueno, nosotros en Puerto Rico abrimos el 1 de julio y entonces estuvimos abiertos hasta el 16 de julio porque lamentablemente tuvimos un aumento terrible en la cantidad de casos. Así que el gobierno decidió cerrar ciertos establecimientos, lo que nos tomó por sorpresa, porque nosotros prácticamente venir al casino es ya mucho más seguro que ir siquiera al supermercado a hacer compras, ¿no? En los casinos, en la mayor parte de Latinoamérica está cerrada. Así que pertenezco a otras asociaciones, ¿no? Y lo que estamos es recopilando toda la información para yo poder transmitir lo que nos ha funcionado a nosotros y lo que no, para que entonces cuando todos nuestros hermanos latinoamericanos pues reabran operaciones, pues tengan esta experiencia ya vivida, ¿no? Con relación al cumplimiento, el énfasis, realmente la operación ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Por todo lo del distanciamiento, la operación, ahora el casino era un lugar de fiesta, de confraternización, había mucho abrazo, mucho saludo con los clientes, y entonces ahora los clientes es prioritario mantener la seguridad y la salud tanto de los clientes como de los empleados. Así que esa fue nuestra meta. Y así para eso nos preparamos, ¿no? Tenemos barreras de acrílico en las mesas y en las tragamonedas. Tenemos un protocolo de entrada bien estricto. Hicimos una inversión grandísima tanto en equipo de limpieza, desinfección, perdón, limpieza profunda en las diferentes áreas y equipo de protección personal para los empleados. Así que lo tomamos bien en serio, estábamos listos para abrir e inclusive abrimos y fue un éxito, pero pues como se manejó la epidemia en Puerto Rico en este caso, se estimaba que no se debió abrir, se abrió demasiado pronto y entonces hemos tenido un conglomerado de situaciones, ¿no? Con el aeropuerto, el hecho de que abrieron el turismo nuevamente muy rápido, los turistas no siguiendo las instrucciones de usar mascarilla, los puertorriqueños sin usar mascarilla y tuvimos todos esos retos y por eso ahora mismo el casino está cerrado hasta el 31 de julio. A partir del 31 de julio, ¿cómo va a ser esa nueva normalidad en los casinos? Si bien ya nos explicaba un poco acerca de esas medidas de distanciamiento y esas medidas especiales que han tenido que tomar, ¿cómo explicarle esto a los usuarios que vayan a distraerse, en este caso, en estos centros? Sí, en primer lugar, tienen que traer una mascarilla. Ese es el requisito. Ya en Puerto Rico debes usar mascarilla todo el tiempo en cualquier lugar público. Debes esperar hacer una fila y las filas aquí las estamos manejando bien rápido. Tenemos un lugar de espera para evitar esto del distanciamiento, ¿no? Tenemos marcas en el piso para asegurarnos que se está guardando la distancia. En este caso son 6 pies, que son 2 metros. Y ahí comienza. Tú llegas, se te toma la temperatura y se te ofrece un desinfectante de manos, ya sea en toalla o en líquido, la persona lo escoge. Luego, antes de entrar al casino, una de las preocupaciones que teníamos era cómo identificar a estos clientes con mascarilla, con gafas. Así que los casinos se unieron para establecer un protocolo y lo trabajaron con el gobierno. Así que es requisito
bajarse la mascarilla y mirar a una cámara con el propósito de identificar al cliente. Y eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque hemos extendido este proceso. Antes no lo teníamos, ¿verdad? Y cuando teníamos transacciones, ajá. Me parece súper interesante ese proceso, porque precisamente también cómo hacer entonces para que tampoco corran riesgos de algún tipo de fraude o algún cliente que quizás no venga con las mejores actitudes. Eso también ayuda, ese protocolo de bajarse la mascarilla. Sino yo personalmente como oficial de cumplimiento, yo quisiera que se quedara siempre así, ¿no? Que hubiese una cámara donde la persona al entrar fuera requisito mirar, porque cuando tenemos transacciones sospechosas o cuando tenemos que identificar un cliente, a veces las tomas no son las mejores y al tener de entrada una identificación, una imagen clara, ha sido espectacular. Y lo bueno de todo es que se hizo trabajando con el gobierno, ¿no? Que es un requisito para todos los casinos, porque el problema que tenemos es que si un casino impone esa regla y los otros no, pues los clientes se van a otros casinos. Y al tenerlo estandarizado en la isla, ha sido un beneficio que la verdad ha sido excelente para identificar clientes, para identificar personas, por ejemplo, de jugadores compulsivos que están en la lista de autoexclusión, e inclusive pues para las transacciones, una vez alguna que otra transacción que se nos pueda escapar por el mismo proceso de casino, cuando la agarramos luego podemos revisar en la cámara y tenemos la identificación de la persona. ¿Cree entonces que dentro de todo lo engorroso que puede ser el tema de la pandemia, esto ha sido entonces un plus que se les ha dado a ustedes como industria de entretenimiento? Yo creo que sí, yo creo que de toda situación negativa siempre hay sus positivos, ¿no? Y uno tiene que verlo del lado optimista. Por ejemplo, ahora hay una conciencia bien clara sobre lo que es la limpieza de áreas, la desinfección. Y tú sabes que los puertorriqueños, los latinos en general, somos bien cariñosos y nos encanta abrazar y saludar. Pues ahora estamos aprendiendo a hacerlo de otra forma, ¿no? Pero nos ayuda en el proceso porque estas enfermedades, esta no va a ser la única, no va a ser la última, ¿verdad? Y nos ayuda a prepararnos y educarnos para situaciones futuras. ¿Cómo cambia el funcionamiento antes de la pandemia a ahorita? ¿Cómo ha cambiado, a pesar de que ahorita estén cerrados quizás, pero cómo cambió esos primeros días que les permitieron la apertura, un antes y un después de la pandemia del coronavirus en el caso de los casinos? Bueno, lo tendría que dividir por áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en las mesas, los crupieres estaban requeridos a usar guantes y con el manejo de las cartas, pues era un poco más complicado. Es un reto a nivel de seguridad, ¿no? Porque los procedimientos de mesa son bien estrictos para evitar el fraude y para evitar otro tipo de situaciones que se pueden dar. Y el tener de los empleados, pues nos crea una gama con posibilidades, ¿no? Pero fue interesante ver cómo los empleados querían trabajar. Y entonces los procedimientos eran más estrictos y tú los veías a ellos más involucrados en el cumplimiento, ¿no? Y eso era lo importante, que nosotros veíamos que había ese compromiso de seguir honestos, ¿no? De hacer las transacciones como era y usaban sus guantes sin ningún problema. Al entrar, por ejemplo, en una mesa, los clientes traen dinero, el dinero, sabes que carga muchísimas bacterias y eso fue uno de los retos grandes que teníamos. ¿Qué vamos a hacer con el manejo del dinero? Y entonces, pues estableció, tenemos acrílicos en las mesas que luego te puedo pasear por el casino para que veas cómo está organizado. Para proteger, tenemos divisiones en las mesas para que los clientes queden separados. Una vez entrega dinero, el empleado tiene guantes, maneja el dinero. Y entonces los empleados de mesa toman un relevo cada hora, ¿no? Así que trabajan 60 minutos y 20 minutos de receso. Así que inmediatamente tuvimos que enseñar a quitarse los guantes,
se desechaban, se añadieron zafacones o basureros en cada mesa, así que el empleado se quitaba su guante, lo depositaba, se desinfectaba las manos y entonces luego iba al área de descanso. Sabes que el casino funciona a base de manos, ¿no? Mientras más jugadas hay, más dinero se genera. Pues con esto de la pandemia, pues definitivamente eso baja. Esos requisitos porque tenemos menos empleados, perdón, menos clientes en la mesa. En una mesa de 7 se bajó a 3 clientes. Y entonces, pues todo este proceso toma más tiempo, el ofrecerle desinfectante a los clientes, una vez entrega el dinero, y todo ese proceso lo que hicimos fue crear unos protocolos que los practicamos para ver si eran efectivos, ¿no? Y esos primeros días fue un proceso de ajuste, proceso que veíamos que no funcionaba, lo discutíamos con los empleados, lo ajustábamos, el proceso estuvo muy efectivo, muy efectivo. Eso fue en mesas. Ya en tragamonedas, que es el área más grande de casino, el cliente llegaba, una vez se tomaba la temperatura, miraba la cámara, pasaba decía el estacionamiento. Entonces ahí venía un empleado de casino y lo acompañaba a su área de juego. O sea, los clientes no estaban caminando libremente como antes, ¿no? Y pensábamos que eso iba a ser un reto. Y los clientes estaban todos cumpliendo, todos estaban encantados por regresar, ¿no? Y se iban tranquilos, se quedaban tranquilos en su área designada, ¿no? Ellos escogían qué máquina iban a jugar o en qué mesa iban a jugar. Se desinfectaba nuevamente el área, estábamos constantemente limpiando y desinfectando. Y esa era la dinámica, ¿no? Nadie entraba al casino sin un propósito fijo, lo que es excelente para cumplimiento porque los conocíamos a todos. Y nadie está caminando o dando vueltas por el casino sin un propósito, ¿no? Y nuestros empleados están muy atentos a eso. También pues al uso de la mascarilla correctamente. Una vez vistos estos protocolos que se están siguiendo ahora para el funcionamiento de los casinos, usted como oficial de cumplimiento, ¿cuáles son los riesgos que ha pensado que pueden existir a partir de ahora? ¿Cuáles son los riesgos que podrían afectar el funcionamiento de este tipo de empresas? Bueno, nuestra preocupación principal era la identificación, que eso ya lo corregimos. Hemos tenido muchas alertas de FinCEN, que es nuestro ente regulador de Estados Unidos, sobre fraude. Pero entonces en el casino, como no aceptamos estos cheques, ¿no? Pues es más difícil que llegue este tipo de fraude al casino, al que está expuesto más bien la banca. Pero sí, todo lo que es manejo de dinero, ver que la gente siga manejando, que siga con el estilo de vida, comparar, que de momento no cambien, porque entonces hay que investigar o hay que hacer un reporte de una transacción sospechosa. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ver que nuestros clientes seguían en su patrón normal, que conocíamos de dónde viene el dinero y luego pues reportar si notábamos algo extraordinario o algo sospechoso. ¿Cuáles son esas medidas que ustedes consideran como símbolos o signos de alerta? Cuando un cliente quizás no gastaba tanto, pero de repente tiene una gran suma de dinero para gastar en el casino. ¿Cuáles son esas señales que a ustedes les dicen como que epa, algo está extraño en este momento? Bueno, la realidad es que en Puerto Rico mucha gente recibió mucho dinero por las ayudas de desempleo, ¿no? Así que vamos a ver un incremento normal en la cantidad de juego de dinero que tenía el cliente para jugar. Pero nosotros lo que queríamos era conversar con el cliente y saber que se mantuvo en ese rango, ¿no? Adecuado. Si nosotros lo que observamos es un cliente que de momento todo el tiempo te hace transacciones con su tarjeta de crédito y de momento te cambia a efectivo. ¿Por qué? Nos comenzamos a ver por qué hemos descubierto, por ejemplo, pues con todo esto del COVID, pues cambió o viceversa, ¿verdad? Porque vimos uno que de dinero en efectivo cambió solo a tarjeta.
Y es que por todo esto del COVID ya se estaba manejando dispositivos. Y así, clientes de momento todo el tiempo usaban tarjeta y comienzan a usar efectivo, pues ahí lo que hacemos es que enviamos los empleados de mercadeo, ¿no? Para que conversen con ellos, para que sepan qué están haciendo, qué está pasando en su vida. Y así, poquito a poquito, obtenemos la información que necesitamos. Muchísimas gracias, señora Maricel. Un placer conversar con usted estos minutos. La esperamos en una próxima oportunidad para Antilavado. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros este tiempo y seguiremos estando muy pendientes de cómo va el funcionamiento de los casinos, por lo menos cuando ya puedan trabajar de manera más fluida, que haya pasado un poco este tema de la pandemia. De pronto no, estoy a su disposición y de pronto luego nos vemos y discutimos sobre las medidas de los casinos, lo que ha funcionado y lo que no para todos nuestros amigos latinoamericanos. Muchísimas gracias, señora Maricel Meléndez, especialista en el tema de casinos, específicamente en Puerto Rico. Nosotros hasta una próxima edición de antilavadodedinero.com. Yo soy Irene Mejía.